Buenas tardes, alumnos de la Academia Perú Libre, Academia a nivel nacional, Academia de carácter nacional, Academia Oficial. Bien, hoy día tenemos el tema de la Constitución Política y el Estado. Vamos a tratar el tema de las leyes, vamos a tratar el tema de los poderes públicos del Estado, en fin. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. Bienvenidos, Buenas tardes. Soy el profesor Héctor Calderón del curso de Educación Cívica. Hoy, repito, vamos a tomar el tema de todo lo que significan las leyes en el Perú. Y la principal ley en el Perú es la Constitución. ¿Para qué sirve la Constitución? Para regir la vida en el Estado. ¿Qué Estado? Estado peruano, ¿no? ¿Qué es el Estado? El Estado donde hay soberanía, donde se ejercen leyes. Bien, entonces, repito, nuestra vida tiene que regirse dentro del mundo de la ley, porque si no hubiera ley, esto sería una barbarie. O sea, la ley existe para que nadie haga lo que quiera, para que cruce la luz roja, cruce por la mitad de las calles, no respete a nadie, no hagan colas, es un desorden. Para eso no estamos acá. Nosotros estamos para vivir en orden, bajo el imperio de la ley, ¿no? Hay que acatar la ley. De eso se trata entonces el curso de Educación Cívica, la Constitución y las leyes. Ese es nuestro tema el día de hoy. Bueno, entonces, nosotros tenemos una Constitución conocida como Constitución Política. Así se le conoce en todo el mundo. ¿Qué es una Constitución Política? Es una ley fundamental, no elemental. Elemental es poquito, fundamental es todo. Fundamental. ¿Por qué? Porque en base a ella nos damos un orden, en base a ella vivimos en armonía, respetando las normas claras de coexistencia pacífica. La Constitución Política también trata acerca del Estado, es decir, de sus límites, de sus principios, de sus autoridades, de sus leyes de la República. La Constitución es la norma suprema, es la que está por encima de todas las leyes, ¿ya? En la Constitución se definen los derechos de las autoridades, se definen los derechos de las personas, se definen los deberes fundamentales de los gobernantes y se definen los deberes fundamentales también de las personas. También se manifiesta las facultades de las autoridades y también nos dice cuáles son los límites de esas facultades. O sea, una autoridad no puede ser abusiva, una autoridad no puede ser negligente. El caso es que hoy, muy buenas tardes, el caso es que hoy, durante la pandemia, han habido autoridades que han estado cruzados de brazos. O sea, eso es negligencia, eso es incumplir lo que la Constitución señala. Otras autoridades han hecho abuso de poder. Se ha visto alcaldes distritales, se ha visto gobernadores regionales tomando en plena pandemia con su familia, olvidándose de sus funciones con el pueblo. ¿Ya? Entonces, eso está contemplado en la ley, por eso vienen las sanciones, por eso vienen los juicios a las autoridades y luego vienen, ¿qué cosa? Los retiros del cargo. ¿Para qué sirve una Constitución? Para vivir en orden y para castigar al que desordena todo. ¿Ya? Ahora, si esa es la Constitución, ¿qué cosa es el Estado? Que ya lo hemos conversado de alguna u otra manera. El Estado es una organización política, ¿por qué? Porque tiene sus autoridades, tiene su población, el Estado ejerce una fuerza sobre la población, esa fuerza no es cualquier fuerza, esa fuerza se llama soberanía. ¿Por qué? Porque tiene límites que son nuestras fronteras, hasta ahí ejerce su soberanía sobre la comunidad, sobre la población. El Estado no tiene inmunidad, el Estado simplemente tiene obligaciones y deberes con su pueblo. En cambio, las autoridades del Estado sí tienen
cierta prerrogativa. Por ejemplo, los congresistas tienen cierta inmunidad. El presidente tiene cierta inmunidad. Las autoridades tienen cierta inmunidad, los ministros, ¿ya? Pero no impunidad. Porque los gobernantes pueden cometer errores, son susceptibles de ser castigados. No hay total inmunidad acá, para nadie. Para nadie. Si no, vean el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, está con prisión en su casa. No puede salir de su casa, ni siquiera a comprar. Nosotros con esta pandemia podemos salir a la calle a comprar y luego volvemos. Pero el expresidente Pedro Pablo Kuczynski no puede salir para nada, está detenido, está preso. Él debería estar en la cárcel, sino que por su edad está en su casa, nada más, pero está preso. Se dan cuenta, siendo todopoderoso en algún momento. Igual Toledo, ¿no? El presidente de Toledo, siendo presidente y todo, no tiene inmunidad. Se dan cuenta que cuando una autoridad hace mal uso de la ley, vienen los problemas. Vienen los problemas contra esa persona que no cumplió la ley. Toledo estuvo preso en Estados Unidos, hoy día ya tiene una situación de extradición para ser juzgado en el Perú. Entonces, la Constitución fija normas que el gobernante tiene que cumplir. Si el gobernante no cumple, ya sea por omisión, por abuso, miren lo que pasa, puede ir preso. El gobernante puede ser malo, con tal que no, contravenga la ley. El gobernante puede ser autoritario, con tal que no contravenga la ley. El gobernante puede ser uno que no sabe hacer nada, que no sabe ni siquiera hablar, con tal que no contravenga la ley. Pero si el gobernante es bueno, sabe hablar, sabe respetar la ley, tendríamos un buen gobierno. Entonces, el Estado sirve para poner orden en el país gracias a la ley. El Estado requiere de autoridades para gobernar. El Estado requiere de ciertas autoridades que desempeñen funciones. Entonces, solo el Estado y sus autoridades ejercen fuerza. Solo el Estado y sus autoridades tienen poder para ejercer fuerza. Porque si no tuvieran esa fuerza, habría problemas. Por eso es que cuando hay toque de queda, la autoridad impone su fuerza. Te dice hasta las 10 de la noche a tu casita. A la buena, a la mala, te sube a sus camiones y te lleva detenido. O sea, solo la autoridad puede ejercer fuerza, cualquiera no. Esa es una atribución del Estado que la Constitución le confiere a sus gobernantes. Ahora, el Estado es una cosa, la nación es otra cosa y el gobierno es otra cosa. El Estado básicamente tiene un territorio que es dominado por el gobierno y la nación es el montón de ciudadanos que tienen lenguas, que tienen cultura, que tienen historia, tienen un territorio. El gobierno, en cambio, es el que administra el Estado. El gobierno es una autoridad que administra el Estado. El Estado, ¿ya? Entonces, el gobierno puede tener personas buenas o personas malas, personas con valores, personas sin valores, como lo han habido. Una persona con valor, ese va a ir al cielo, hace las cosas bien. Pero una persona que no tiene valor, siendo autoridad, siendo gobierno, puede cometer corrupción y se vuelve coimero, hace coimas, hace delitos y se roba la plata del Estado para su beneficio particular. Ese es un mal gobernante y por eso hay muchos que están presos. El alcalde municipal también es una autoridad que tiene poder sobre su distrito, sobre su capital. Y también cuando hace cosas indebidas, viola la ley, viola la Constitución, también está detenido. Aquí en Lima existen juicios contra los alcaldes de Lima, Susana Villarán, el señor Castañeda, ¿no? Que han gobernado, que han sido reelectos, una vez reelectos, 2 veces, y hoy día dando pena en la cárcel. ¿Se dan cuenta? ¿Solo por qué? Porque no respetaron la Constitución, porque no respetaron las leyes y se aprovecharon del poder para hacer corrupción, para robarse el dinero del pueblo. Seguimos con la Constitución, que es la ley de leyes y es la ley a la que nos debemos someter.
Estamos en el tema de la Constitución y las leyes. Ese es nuestro tema. ¿Cuál es la Constitución peruana que rige? La Constitución 1993, ¿ya? Es la norma fundamental de la República Peruana. Antes, esta es pregunta de examen, de admisión, antes de la actual Constitución, ¿cuántas constituciones ha tenido el Perú? Ha tenido 11 constituciones. Con esta, que está vigente, tenemos 12 constituciones, ¿ya? 12 leyes de leyes. Nuestra actual Constitución tiene 206 artículos, tiene 26 capítulos, 16 disposiciones finales y transitorias, ¿ya? Un preámbulo y una declaración. El título 1 de nuestra Constitución, está referido a la persona y la sociedad, o sea, a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son derechos de ustedes, ¿eh? Son derechos de ustedes, ¿ya? Entonces, queda claro que son 12 constituciones con la de hoy. Anterior a la nuestra eran 11. ¿Qué dicen los derechos fundamentales? Están en nuestra Constitución, artículo 2. Dice que toda persona tiene derecho a la vida. O sea, no puede venir nadie, por más delincuente que sea, a matarte, pues. El delincuente está por encima de los derechos fundamentales cuando te asalta, te roba y te mata, ¿ya? Entonces, no puede ser. Las personas tenemos derecho a la vida. Si nos quitan la vida, el que nos quitó la vida, por eso va a la cárcel, la cadena perpetua o más de 25 años preso. Tenemos derecho a nuestra integridad, es decir, a nuestra seguridad. Tenemos derecho a moral, tenemos derecho a un bienestar. Esos son los derechos fundamentales. Otro derecho fundamental es que nos llegue toda la información que querramos, ¿no? La información a través de los canales oficiales del Estado. Aquí en el Perú el canal oficial del Estado es Canal 7, en la radio, Radio Nacional, y en la prensa es el periódico oficial del peruano. La información nos llega de verdad a través de esos tres canales. El resto de periódicos, el resto de televisión, el resto de radios nos trae una información ideologizada, con cierto, digamos, sesgo favorable a determinada opinión, pero muchas veces son mentiras, muchas veces son creencias de ellos. La verdad nos la da el Estado a través de el Diario Oficial del Peruano, Radio Nacional y Radio RTP, o sea, Radio Televisión Peruana, Canal 7. Tenemos como derecho fundamental que se respeten nuestros ahorros en el banco, o sea, el secreto bancario. O sea, nadie se puede enterar cuánto de plata tenemos en nuestra cuentita de ahorros en el banco. ¿Se dan cuenta? Hay derecho fundamental. Es importante la Constitución. Este artículo 2, que trata sobre los derechos fundamentales de la persona, no debe ser derogado. La Constitución se debe cambiar en lo que no es bueno. En lo que es bueno hay que mantenerlo, hay que luchar porque esto se mantenga. En este sentido, este es un artículo muy bueno porque es traído de las Naciones Unidas. Tenemos derecho a asociarnos, a formar clubes deportivos, a afiliarnos en alguna asociación, Club de Leones, a los Boy Scouts, a afiliarnos, a agruparnos, a constituir empresas, ¿ya? O sea, la Constitución nos permite tener derechos fundamentales como es la libertad de reunirnos. Tenemos derecho fundamental a hacer contratos legales, contratos lícitos, no contratos de alquiler, quiero vivir como inquilino, nos ponemos de acuerdo entre el propietario y el inquilino, ¿no? A participar en forma individual o en forma asociada en algún gremio, en alguna asociación. Tenemos derecho a una identidad, a un nombre, un apellido, a un código que nos identifique. Tenemos derecho a nuestra cultura. Tenemos derecho a libertad personal. O sea, nadie nos puede prohibir por dónde caminamos. Hay libertad de tránsito.
libertad de tránsito, ¿ya? Solo es intransitable los lugares prohibidos, pero después existe la libertad de tránsito, es un derecho fundamental. Acá en Lima hay playas, y hay algunas playas que cuando uno llega con su carrito, una movilidad, ¿ya? Para ingresar hay un parante, dice, no, para que ingreses tienes que pagar 3 soles. ¿Por qué? Porque la municipalidad, eso está prohibido. Ninguna municipalidad, ninguna autoridad te puede cobrar por el acceso a la playa. Acá hay una playa Pucusana, acá en Chancay hay una playa Chancay. Está prohibido, tú eres libre de transitar. Eso es derechos fundamentales amparados por la ONU, por supuesto, de que viene del año 1948. Tenemos derecho a la legítima defensa. Ya, nosotros no somos Jesucristo, que viene uno, te golpea en un lado y tú le pones del otro lado para que te sigan masacrando. No, tenemos derecho a la defensa. Si te agreden, tú debes, en defensa de esa agresión, puedes agredir, claro que sí. Si alguien viene con una pistola a asaltarte, dispararte y tú tienes pistola, le disparas antes, es parte del derecho a la defensa. Ese es derecho a la defensa. ¿Está bien? Entonces, tenemos derechos fundamentales que hay que rescatar de esta Constitución. Hay una parte de los derechos fundamentales que siempre lo repito, dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Por lo mismo, no estamos impedidos de aquello que la ley no nos prohíbe. No nos prohíbe la ley. Entonces, eso es lo que prevalece. O sea, la Constitución señala las reglas claras. La Constitución ni ninguna ley te prohíbe enamorarte de otra persona. La Constitución ni la ley te prohíben hacer la pedida de mano y pasar un año, medio año de noviazgo. No está prohibido. La ley no te prohíbe, por eso puede ser consentido por la otra familia en época de enamorados, en época de novios. ¿Te das cuenta? O sea, la ley no te prohíbe. Por lo tanto, estás libre de hacer esas cosas. En cambio, la ley sí te prohíbe vender cocaína, la ley te prohíbe, por ejemplo, ser asaltante, todas estas cosas. Todo esto está señalado en la Constitución. Para que te detenga un policía, para que te lleve preso una comisaría, tiene que ser con un documento escrito. La policía dice, o estás en flagrancia, o sea, te ha visto con las manos en la masa, te puede detener. Pero si nadie te ha visto, pasó un día, 2 días, solamente mediante un escrito de un juez van y te buscan y te pueden detener. Así nomás no te pueden detener. Luego tenemos el régimen económico, que está en el título 3 de la Constitución, el régimen económico. ¿A qué se refiere el régimen económico? Se refiere a que aquí no hay control de precios. Eso sí está mal y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Vas a una tienda, una medicina, una pastillita vale 2 soles. Vas a otra botica, la pastilla vale 3 soles. En otra parte está 1 sol. O sea, hay libertad de precios. Si el precio más barato de la medicina es 1 sol, se entiende que en todas partes debería estar 1 sol. Pero hay empresas que hacen abuso y ponen el precio que quieran. Eso ocurre porque la Constitución, lamentablemente, en este capítulo económico sí lo permite. Por ejemplo, hasta antes de la pandemia, tenemos que cuando venía fiestas patrias y Navidad, todo el mundo viajaba, ¿no? Y los pasajes que estaban 20 soles, de pronto 80 soles. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay libertad de precios en el Perú, hay libertad de mercado. Y eso es lo malo, eso es lo que vamos a cambiar o queremos cambiar. No puede ser que una constitución el Estado no proteja, no existe el control de precios. El Estado tiene que cumplir un rol protector de su pueblo. Y protector no en todo, ¿no? Protector en aquello que el pueblo necesita, en cosas fundamentales, como es el tránsito, los pasajes, los precios de las medicinas, los precios de los alimentos. Ese es el tema del régimen económico. Luego tenemos el tema de la educación. El tema de la educación, capítulo 1, principios generales. No puede ser pues que la educación también se permita que algunas
instituciones privadas cobren lo que quieran, ¿no? Y por ejemplo ahora, ¿qué está ocurriendo? Que muchos colegios que son privados están dando clases, institutos están dando clases por internet, la universidad también está dando clases por internet, pero son privados. ¿Y qué ocurre? Están cobrando igual, ¿eh? Al menos en la universidad donde yo trabajo, una universidad privada también que trabaja aparte de San Marcos, trabaja en una universidad que te está cobrando lo mismo. O sea, 2.500 soles, una pensión cada mes. Pero aparte, miren, cuando era aula física, cuando era aula física, o sea, estábamos presentes, ¿qué ocurría? Que en el salón habían 40 alumnos. Pero hoy en día, de forma virtual, en un salón virtual tenemos 80 alumnos. O sea, el profesor está cobrando como si dictara para 40 alumnos, pero la universidad está cobrando a 80 alumnos para un mismo profesor. O sea, hay una empresa que gracias a la constitución, que en el terreno económico está mal. En el terreno económico esta constitución. Luego tenemos el título que está referido a la estructura del Estado, dividido en tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, que lo vamos a ver más adelante. La Constitución también señala lo que es un Consejo de Ministros, o sea, el presidente para gobernar, de acuerdo a nuestra Constitución, requiere un equipo, como en una selección de fútbol, arquero, defensa, volante, atacante. El presidente también requiere de un equipo que se llama sus ministros o Consejo de Ministros. ¿Quién lo preside? El presidente del Consejo de Ministros. Actualmente es el señor Cateriano, el señor Cateriano, que recientemente ha sido incorporado. Ya, él es el nuevo primer ministro y hace digamos, casi como un presidente, casi como un presidente, ¿ya? Premier, muy bien, premier, casi como un presidente. Él es el que cargo de confianza. Miren, ¿eh? Todos los ministros son cargo de confianza. ¿Y qué significa dentro de la estructura del Estado cargo de confianza? Que yo confío en ti y te nombro mi ministro. O sea, no necesitas postular, no necesitas dar examen, no necesitas decir, yo, acá está mi currículum y por favor voy a postular, este es mi cuadro de méritos. No, no. Simplemente el gobernante te elige porque eres de su confianza, cree que eres muy bueno y te nombra para eso. Entonces, eso es lo que tiene el Estado, ¿no? Que los gobernantes pueden tener como colaboradores a personal de confianza. Igual ocurre el alcalde. Alcalde que gana, sus principales gerentes y trabajadores son cargos de confianza, porque la Constitución lo permite. El gobernante regional pone a su director, a su gerente de obras, de contratos, de compras, a una persona de confianza. La Constitución lo permite. Ese es un problema que habría que cambiar, ¿no es cierto? No todo puede ser de confianza, no todo, ¿no es cierto? Ese es un daño, porque el de confianza muchas veces no sabe ni dónde está parado, no sabe ni dónde está parado. Los congresistas también tienen personal de confianza. La Constitución actual lo permite. El capítulo 14 de la Constitución está referido a la descentralización. ¿Qué significa descentralización? Que te da un poder en cada lugar. En cada lugar hay un poder. O sea, ya no es necesario que el presidente del Perú esté en todos los lados. ¿Por qué? Porque en cada lado, entiéndase un departamento, ahora región, existe un presidente regional.
ese presidente regional, ¿qué cosa ejerce? Ejerce las labores del presidente del país, pero solamente para su región. Entonces, ese presidente regional tiene poder, por ejemplo, para garantizar la atención médica en su región. Entonces, hay muchos presidentes regionales que sí están, que hacen algo en su región, como hay otros que no han hecho nada, como el caso de Arequipa, como el caso de Iquitos, ¿no? Presidentes regionales que no les ha importado su región, se han estado tomando, han estado con su familia, menos haciendo nada. El vocero. El vocero es designado por un determinado autoridad para que hable, nada más. El vocero normalmente es de confianza. De confianza. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Y luego tenemos en el título 5 las garantías constitucionales. ¿Qué es una garantía? Garantía es una suerte de aval. Garantía es, como quien dice, alguien que te protege. Alguien que te protege, una garantía, un aval, es alguien que te protege. Entonces, cuando se dice garantía constitucional, esa garantía constitucional es que la Constitución te da protección también. La Constitución te da protección. ¿Y te protege contra qué la Constitución? Contra el abuso de las autoridades. Hay algunas autoridades que en lugar de ayudarte, te perjudican, en lugar de ayudarte, se burlan de ti y te cobran en exceso. Entonces ahí entra a tallar las garantías constitucionales. Luego tenemos la forma de recaudación en el Perú, ¿ya? Esa forma de recaudación la vamos a ver desde el punto de vista tributario de la SUNAT, o sea, el pago de impuestos. El Perú necesita hacer plata para llevar ayuda a todo el Perú. Necesita plata para hacer obras sociales. Entonces, los tributos que paga el pueblo, los tributos que pagan las empresas, ¿a dónde va? Va al gobierno central. Todo el mundo paga tributos. Las empresas y las familias, las personas, pagan impuestos. Por tener una casa, pago impuestos. Por tener un vehículo, pago impuestos. Por tener una empresa y ganar, pago impuestos. Por vender, pago IGB, pago impuestos. Ese montón de tributos, ¿a dónde va? Va a la caja, a Tesoro Público, que es Ministerio de Economía. Ministerio de Economía tiene un administrador que se llama SUNAT. Entonces, la SUNAT, que se encarga de administrar y recaudar el montón de tributos de todo el Perú, lo entrega a una caja que se llama Tesoro Público, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. El ministerio se encarga de distribuir todo este dinero. Y con ese dinero se hacen hospitales públicos, se hacen universidades públicas, se hacen colegios públicos. Con ese dinero recaudado, el Estado tiene que hacer pistas, tiene que hacer carreteras. Con ese dinero recaudado, el Estado tiene que darnos seguridad, o sea, tiene que poner Policía Nacional, tiene que mantener a toda la burocracia. ¿Qué es la burocracia para el Estado? ¿Qué es la burocracia? La burocracia no es otra cosa que el montón de trabajadores en una entidad pública. Es decir, los que trabajan en una municipalidad son burocracia pública. Los que trabajan en un gobierno regional son burocracia pública. Los que trabajan en la RENIEC, burocracia pública. Los que trabajan en el Poder Judicial, burocracia pública. Los que trabajan como empleados públicos son burocracia pública. O sea, burocracia es el montón de trabajadores estatales, también conocidos como trabajadores del sector público. Entonces, a esa burocracia pública hay que pagarle sueldos. Hay que pagarle sueldos, desde el sueldo mínimo hasta buenos sueldos. ¿Y con qué plata se le paga a tanta burocracia pública? Con los tributos. Con los tributos. O sea, miren para qué cosa sirve el tributo. Para hospitales, para universidades, para colegios, para mantener el Congreso, para mantener a los jueces, para mantener a los fiscales.
y también sirve para pagarle a todos los que trabajan en el Estado, al catedrático de San Marcos con los tributos, al rector de una universidad con los tributos, al director de un colegio con los tributos, a los profesores de un colegio con los tributos, a los congresistas con los tributos, al presidente con los tributos, a los funcionarios públicos, directores de SUNAT, superintendente del BCR, con los tributos. Hay funcionarios públicos que ganan sueldo mínimo, como que hay funcionarios públicos que ganan 60.000, los jueces ganan 65.000. El presidente del BCR, funcionario del Estado, 70.000. Los congresistas ganan 15.000. O sea, ganan un montón de plata. Hay funcionarios públicos que ganan un montón de plata. ¿De dónde sale esto? Del sistema tributario. ¿Y dónde está esto? Amparado en la Constitución. O sea, la Constitución es una norma legal general que permite sobrevivir al Estado. El Estado sobrevive, el Estado existe gracias a la Constitución y sus leyes. En base a una Constitución, en base a las leyes, se construyen toda la infraestructura y todas las instituciones que le dan vida a un Estado. Para que eso se construya bien, hay que combatir la corrupción, por supuesto que sí. Aquí en el Perú, en los últimos 10 años, hay una lucha muy fuerte que vienen desarrollando algunos fiscales anticorrupción y la propia vía. Y está bien. Todos deberían ser así. Lamentablemente es un grupito de buenos luchadores, ¿no? Fiscales anticorrupción son poquitos, pero hay que apoyarlos. Ya hemos visto que hay expresidentes detenidos, exalcaldes detenidos. Últimamente en esta pandemia, la Policía Nacional, los generales de la Policía Nacional de todo el Perú, un menú de 8 soles lo compraban a 80 soles. Ha habido un atrevimiento de burlar la ley y volverse corrupto que han allanado, ¿no? En todo el país han allanado como 40 casas de estos coroneles, de estos policías, y se les está en investigación. Eso va a llegar a buen fin. Estos policías van a pagar, de hecho que sí, pero eso está a cargo de la Fiscalía y de la Contraloría, principalmente la Fiscalía. En buena hora, hay pelea que se está dando para limpiar el Perú y eso es lo que hay que apoyar. Por supuesto que una constitución que castigue, que señale con claridad el castigo a la corrupción sería mucho mejor, ¿no? Pero como les digo, esta constitución tiene cosas equivocadas y que lamentablemente en base a esa equivocación surge pues estas ambiciones y esta corrupción. Pero veremos. Ahí que quede claro para ustedes que en el fondo, al margen de esto, la Constitución es la ley de leyes. Para bien o para mal, es la ley de leyes, la supremacía de las normas. Ahora, ¿qué obligaciones tiene el Estado peruano? Así como nosotros, como personas, como ciudadanos, tenemos obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene el Estado? Una primera obligación es defender la soberanía nacional. ¿Y qué es la soberanía nacional? Nuestras fronteras. Otra parte de nuestra soberanía es que las autoridades sean respetadas. Pero otra parte de nuestra soberanía es proteger a la población, pues. Es proteger a la población. O sea, no es que solamente se protege a las autoridades, sino principalmente a la población. Eso significa una soberanía, ¿no? Porque tenemos amenazas, nos asaltan, nos roban, hay lo que se llama sicariato. Una obligación del Estado es darnos protección, darnos bienestar. El Estado está obligado a darnos universidades públicas. El Estado está obligado a darnos colegios públicos. El Estado está obligado a darnos seguridad, a mantener un poder judicial y darnos justicia. Es decir, está obligado a darnos desarrollo integral. El Estado está obligado a mantener un equilibrio nacional. Ustedes saquen sus conclusiones si el Estado cumple con estas funciones, si el Estado nos da bienestar, ¿no? Entonces, no hay un gran bienestar. ¿Por qué? Porque hay malos funcionarios, lamentablemente. Eso es lo que hay que cambiar.
Ahora, dentro de las obligaciones nuestras como ciudadanos, que debemos recibir del Estado ciertos derechos, estos derechos también nos pueden ser quitados. Nos pueden ser quitados. Por ejemplo, derecho a que no a que una solicitud en el Estado vale 20 soles, no nos cobren 40 soles. Porque cuando nos cobran 40 soles, y entonces ahí tiene que ver la Contraloría. ¿Qué cosa es una Contraloría? Contraloría es un órgano de control. Pero ¿a quién controla la Contraloría? La Contraloría debe controlar a todas las autoridades que tiene el Perú. Al presidente, al vicepresidente, a los congresistas, al Poder Judicial, a los alcaldes, a los gobernantes regionales. La Contraloría vigila y supervisa el buen uso de los recursos económicos. Cuando alguna autoridad no hace buen uso de los recursos económicos, la Contraloría interviene y eleva un documento que dice acá se han incumplido las normas y trasciende a la corrupción, entonces lanza su acusación a los fiscales. O sea, es el primer órgano investigador en defensa de los recursos del Estado. Esa es una Contraloría. Bueno, pero estos derechos que tenemos pueden ser, estos derechos pueden ser conculcados. O sea, no porque tenemos derecho, todos nos deben dar. Hay situaciones, por ejemplo, que exista una amenaza excepcional. Por ejemplo, que la población de la noche a la mañana quiera hacer una insurrección y tumbarse al alcalde. Perdón. Sí, buenas tardes. Ya, ahorita voy. Ya, disculpen. Tenemos entonces que si se detecta que la población pretende secuestrar al gobernante regional por malo, por incapaz, entonces se puede levantar ciertos derechos y hacer intervenir al ejército, a la policía. ¿Ya? Hay situaciones excepcionales. Por ejemplo, aquí a nivel nacional, con esta pandemia hay una situación excepcional. Entonces, muchos de nuestros derechos como ciudadanos fueron recortados. ¿Por qué? Porque era necesario. Era necesario. De pronto el presidente el 20 de marzo dijo, inamovilidad, nadie sale de sus casas, es un derecho. Salir a la calle, salir a transitar. Pero un momentito, se trataba del tema de salud. Por un tema de salud, por un tema de contagio. Y entonces se recortaron nuestros derechos a libre tránsito. De pronto nos han obligado a andar con mascarilla, con protector facial, parecemos unos bandidos. Son derechos que han sido recortados por una situación excepcional, ¿no es cierto? Pero se dice que el Estado, los gobernantes, en base a su poder, no pueden hacer abuso de poder. Tiene que ser proporcional. Ojo, las medidas para combatir una crisis que viene por parte de una autoridad tiene que ser proporcional. Es decir, tiene que haber cierto criterio de causalidad, cierto criterio de razonabilidad. Entonces, es entendible por qué todavía hay toque de queda en algunos lugares, 8 de la noche, y acá en Lima 10 de la noche. ¿Es entendible? Por supuesto que sí, es entendible, ¿no? Porque la gente después de las 10 de la noche puede hacer cosas indebidas. Y entonces se entiende que esa medida excepcional que te limita el libre tránsito tiene una proporcionalidad de seguridad. ¿Ya? Entonces, hay situaciones, ¿por qué todavía no funcionan la mayoría de restaurantes? ¿Por qué se le pide protocolo?
porque hay cierta proporcionalidad en esta crisis. Entonces, eso lo ve ¿quién? La autoridad. La Constitución le dice a la autoridad, cuando hagas algo, tiene que ser proporcional, tiene que ser razonable. No porque eres presidente, eres jefe, puedes hacer lo que quieras. Tiene que haber cierto criterio de razonabilidad. Como decimos nosotros, ¿eres consciente o no eres consciente? Ahora, tiene que haber plazos. Es cierto. Otro de los requisitos es que, o sea, el que te hayan recortado el libre tránsito, el que hayan recortado ciertos derechos para transitar, tiene que tener un plazo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay otras situaciones que hay que ver, la economía. Si no salimos a trabajar, ¿de qué nos alimentamos? Si no salimos a trabajar, ¿cómo le ofrecemos ciertos materiales a nuestra familia? Entonces tenemos que salir a trabajar. Entonces, no todo es toque de queda, no todo es no salir, sino que ya el gobierno empieza a ser flexible, la autoridad te permite transitar, te permite ir a tu trabajo con ciertas restricciones, ¿no? El carro no puede estar lleno, nadie puede ir parado, en fin. O sea, hay una proporcionalidad, hay un criterio de racionalidad y hay un plazo. Hay un plazo. Ahora, sin embargo, estas situaciones, miren, que está pasando, son medidas internacionales que los da la ONU. La Organización Internacional de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud dan ciertas medidas para que los gobiernos lo acojan. ¿Y por qué se permite que una suerte de injerencia internacional? Porque la Constitución señala que en casos excepcionales de salud, de pandemia, es factible tomar en consideración las recomendaciones de los especialistas a nivel internacional. Y finalmente, dentro de estas obligaciones que pueden generar abuso, tenemos una que es importante, que cualquier medida, decisión que tome la autoridad en una situación excepcional, no debe haber discriminación. Ojo, tenemos derecho a no ser discriminados, aún estando en una situación de emergencia. A pesar que la Constitución señala medidas excepcionales de emergencia, no debe haber discriminación. La pregunta es, ¿ustedes han visto que en plena pandemia ha habido discriminación? ¿Te han querido atender a ti, algún vecino, algún conocido en el hospital, estando gravemente a un paso de la muerte? ¿Ha habido discriminación? Acá en Lima, la maternidad de Lima, una señora va a dar a luz y no la han querido atender. ¿Por qué? Porque simplemente tenía el COVID. Ha tenido que venir el propio ministro a decir, atiéndanme. No puede ser. O sea, ha habido discriminación. Como sigue habiendo discriminación todavía en plena pandemia. Eso ya quedará para la historia, ¿no? Quedará en la memoria de cada uno de ustedes. Pero en nuestro caso, seguimos planteando que hay situaciones de la Constitución que hay que cambiarla. Bueno, entonces, las amenazas excepcionales tienen que guardar una proporción, tienen que ser razonables, tiene que haber mucho criterio y sentido común. ¿Ya? Entonces, la Constitución y las leyes señalan estas situaciones. Ahora, en plena pandemia, ya yéndonos al tema del COVID-19, ¿qué obligaciones tienen los estados? O sea, miren, esto está en la Constitución y está en los tratados internacionales, o sea, está en leyes internacionales que el Perú ha dado. Entonces, el Perú es parte de la Conferencia Interamericana de la ONU. Hay que acatar. Una de ellas es obligaciones de salud. O sea, durante la pandemia, el Estado tiene que hacer lo posible por garantizar que todo el mundo sea atendido.
¿ya? Por eso vemos que algunos médicos que son burócratas públicos, trabajan para el Estado, trabajan de amanecida. Por eso vemos a limpieza, trabajadores de limpieza, recogiendo los desechos y la basura a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque son recomendaciones, como una ley que viene del para no ser contagiado. Por eso el Estado en muchos lugares obsequia mascarillas. En muchos lugares ahora está obsequiando protector facial, ¿ya? Parte del resguardo de la salud pública. La, conf la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos tiene injerencia en el Estado peruano para que, respecto al empleo, respecto al trabajo, por un tema de salud no se puede despedir al personal. Por un tema de salud hay que tener cierto sentido, cierto criterio, tener al trabajador. Por eso ha habido suspensión nada más, pero no ha habido despido total. No, mañana sí. Suspensión. Por favor, ya estamos a punto de finalizar, vamos a resolver el examen. Le decía que hay leyes internacionales a las cuales hay que irse. El gobernante tiene que informar, como lo hacía el presidente, informaba, daba detalles. No hacía porque él lo quería, era su plan, sino porque está cumpliendo una ley que viene de la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos que obliga a todos los gobernantes a dar información constante. No es porque uno quiera, sino aparte de su política de servir, tiene que cumplir con la normatividad, proporcionar información veraz. Hay muchas cosas que nos enteramos, cómo protegernos de esta pandemia es gracias al Internet. Y eso, miren, está considerado en leyes internacionales. Nuestra Constitución en ninguna parte habla del Internet. No dice que la Constitución dice se utilizará el Internet para esto, no lo hay, sino producto de la pandemia es que estamos dándole uso al Internet. Pero ¿quién lo señala? Lo señala la legislación internacional, algo muy importante. Una nueva Constitución debe incorporar, ¿no?, la utilización del Internet en el sector educativo, no solamente económico, tecnológico, esta Constitución. Luego tenemos que el Estado nunca debe perder de vista la protección a las poblaciones vulnerables. La principal población vulnerable en el Perú son nuestros niños.
y sobre todo los niños pobres o los niños de extrema pobreza, que es una inmensidad de gente que vive en los cerros, que vive en zonas rurales, zonas muy alejadas, que es para llorar de verdad, ¿no? Entonces, el Estado tiene que darle principal atención a esta